Jesús les dijo que llamasen afuera a su Dios, y como lo hiciesen salir por medio de artificio que habían hecho para eso, les dijo Jesús que los compadecía por tener un Dios a quien tenían que ayudar para salir de su escondite, ya que no podía hacerlo solo. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época cuarta. Desde la conclusión de la primera Pascua hasta la prisión de Juan Bautista. 69. Jesús con una sacerdotisa de los ídolos. Hacia el mediodía vino una mujer pagana, temerosa, rogando a los discípulos dijeran a Jesús se dignase llegarse hasta su casa, que tenía un hijo a punto de morir. Jesús fue con varios discípulos a la ciudad pagana. El marido de esta mujer recibió a Jesús en la puerta y lo introdujo en la casa. La mujer se echó a sus pies y le dijo: Señor, he oído hablar de tus obras y que haces mayores maravillas de las que hizo Elías. Mira, mi único hijo está por morir y nuestra sabia sacerdotisa no lo pudo sanar. Ten piedad de nosotros. En efecto, el niño estaba recostado en una especie de cajón en un ángulo de la casa. Parecía como de 3 años de edad. Su padre había estado ayer en la viña con el niño. Había comido pocas uvas y tuvo que traer a casa al niño que se quejaba de dolor. La madre lo había tenido hasta ahora en su regazo, tratando inútilmente de aliviarlo. Parecía muerto, quizás ya lo estaba. Entonces la madre corrió a la ciudad judía y pidió ver a Jesús, porque había oído hablar de las curaciones obradas ayer con los judíos. Jesús le dijo: Déjame solo con tu hijo y mándame 2 de mis discípulos. Entraron Judas Barsabás y Natanael, el de Caná. Jesús tomó al niño del lecho en sus brazos y acercó el pecho del niño a su pecho y su rostro al del niño y sopló sobre él. Entonces el niño abrió los ojos, se incorporó luego y Jesús puso al niño delante de sí y dijo a los discípulos que pusieran sus manos sobre la cabeza del niño y lo bendijeran. Así lo hicieron. El niño se sintió completamente sano y Jesús lo llevó a sus ansiosos padres, que lo abrazaron y se echaron a los pies de Jesús. La mujer exclamó: Grande es el Dios de Israel, es sobre todos los dioses. Mi marido ya me lo había dicho, y yo no quiero servir sino a ese Dios solo. Se habían reunido entre tanto muchas personas que le trajeron sus niños. A un niñito de 1 año sanó con la imposición de las manos. A otro de 7 años tenía convulsiones, era mentecado y estaba endemoniado, pero sin ataques furiosos y a veces impedido y mudo. Jesús lo bendijo y mandó lavarlo en un baño de 3 aguas. Las aguas termales de la fuente Amadus, al norte de Gadara, de la fuente de Cariz, cerca de Ávila, y en las aguas del Jordán. Los judíos de aquí solían tener consigo agua del Jordán, del lugar donde Elías pasó el río, y la usaban para los enfermos de lepra. Se quejaban las madres que tenían tantas desgracias con sus criaturas y que su sacerdotisa no podía ayudarles en todos los casos. Mandó Jesús que llamasen a esa sacerdotisa. Vino esta de mala gana y no quería entrar. Estaba cubierta con su velo. Jesús la mandó a acercarse. Ella no quería mirarlo de frente y apartaba el rostro. Su comportamiento era como el de los endemoniados, que eran obligados por una fuerza interior a apartar su mirada de la de Jesús. Con todo, se sentía obligada por el mandato de Jesús a acercarse. Jesús dijo entonces a los paganos reunidos allí, hombres y mujeres: Yo os quiero mostrar qué ciencia y qué poder veneráis en esta mujer y en su arte. Mandó a los espíritus que saliesen de ella. Salió entonces a vista de todos
como un vapor negro de ella en forma de toda clase de animales asquerosos, serpientes, sapos, ratas, dragones. Era una vista espantosa, y Jesús dijo: Mirad qué doctrina seguís vosotros. La mujer cayó de rodillas y comenzó a llorar y a gemir. Luego se tornó tranquila y obsecuente, y Jesús le mandó dijese ante todos cómo procedía para sanar a los niños. Ella, entre lágrimas, aún contra su voluntad, dijo cómo procedía, que primero, por medio de artes de magia demoníaca, los hacía enfermar, y luego, al parecer, los volvía a sanar para la honra de su ídolo y de sus dioses. Jesús le mandó entonces venir con él y sus discípulos al lugar donde estaba el ídolo de Moloc. Nota: Calmet reunió cuanto se pudo saber sobre este ídolo en su Desiderato de Moloc, que identifica con Bel, Baal, Cronos, Saturnos. La descripción de Ana Catalina es la más completa. Fin de la nota. Y mandó también que acudieran los sacerdotes de los ídolos. Se reunió gran multitud de gente, porque se había ya propagado la curación del niño. El lugar no era un templo, sino una colina rodeada de excavaciones, y el mismo ídolo estaba en una de esas excavaciones y con una techumbre encima. Jesús les dijo que llamasen afuera a su Dios, y como lo hiciesen salir por medio de artificio que habían hecho para eso, les dijo Jesús que los compadecía por tener un Dios a quien tenían que ayudar para salir de su escondite, ya que no podía hacerlo solo. Dijo entonces Jesús a la sacerdotisa que dijese las alabanzas de su Dios, como le servían y lo que ese Dios les daba. Entonces le pasó a esta mujer lo que al profeta de Balaam, que tuvo que decir públicamente todas las atrocidades de su culto y publicó abiertamente las maravillas del Dios de Israel, delante de todo el pueblo allí presente. Jesús mandó entonces a sus discípulos que volteasen al ídolo, y ellos lo hicieron así. Jesús les dijo: Mirad qué ídolo adoráis, y qué espíritus son los que están en él y que adoráis. En ese momento, a la vista de todo el pueblo, salieron de allí figuras espantosas de demonios de diversas formas que, temblando, se escurrían y reptando se ocultaban debajo de la tierra, entre las tumbas y excavaciones del lugar. Los paganos estaban muy atemorizados y avergonzados. Jesús les dijo: Si vosotros metéis de nuevo a vuestro ídolo en la cueva, se despedazará. Los sacerdotes le rogaron entonces que no lo destruyera, y Jesús dejó que ellos lo levantasen de nuevo y lo izasen en alto. La mayoría de los paganos estaban conmovidos y avergonzados, especialmente los sacerdotes, pero algunos de ellos estaban irritados. El pueblo estaba, sin embargo, de parte de Jesús. Les hizo todavía una conmovedora y hermosa exhortación, y muchos de estos paganos se convirtieron. Este ídolo Moloc parecía un buey sentado sobre sus patas traseras. Tenía los brazos como quien quiere abrazar algo y podía cerrarlos por medio de un mecanismo. La cabeza tenía una boca ancha abierta y en la frente un cuerno retorcido. Estaba asentado sobre una extensa fuente y tenía en el cuerpo varias formas de bolsas abultadas y abiertas. En las fiestas le colgaban del cuello largas correas y adornos. En el tazón, debajo de él, se hacía fuego cuando ofrecían sacrificios. Ardían siempre muchas lámparas en torno de la fuente donde estaba asentado. En otras épocas le ofrecían niños, ahora ya no les era permitido. Le ofrecían toda clase de animales que quemaban en las aberturas de su cuerpo o echaban por la abertura de su cabeza. El sacrificio que más apreciaban para él era una alpaca. Había aquí unos aparatos con los cuales descendían hasta el fondo, donde estaba el ídolo entre excavaciones y cavernas. No había ya con el ídolo un culto regular. Lo invocaban solo en actos de magia, y la sacerdotisa tenía que ver con él en estos casos de enfermedades ficticias, que luego aparecían como curaciones milagrosas. En cada una de las aberturas de su cuerpo recibía un don particular.
En otros tiempos le ponían los niños en sus brazos, que eran quemados por el fuego debajo de él y alrededor, pues era todo hueco. Por un mecanismo se estrechaban sus brazos, de modo que las víctimas no podían dar voces ni hacerse oír sus gritos. Tenía un mecanismo en las piernas y podían, por medio del mismo, levantarlo sobre sus pies. Tenía además rayos en torno de su cabeza.